Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de los sábados acostumbrado. En esta ocasión vamos a hablar un poco, a profundizar un poco sobre lo que es el ser restaurado por su amor, ser restaurado en el amor del Señor. Y esto es uno de los fundamentos que se supone son de lo que es una vida cristiana normal y tiene que ver con esa manera como el Señor, cuando nos inundamos en su amor, en realidad logramos ver frutos, transformaciones, resultados, comportamientos diferentes, de una manera que no es a través del esfuerzo humano, no es a través de la decisión voluntaria y a punta de la fuerza de tu voluntad y de tus deseos no. Es un cambio que se empieza a producir gracias a ser enriquecido, nutrido por el amor de Dios, de ser transformado por su amor. Y esto es algo que debería de diferenciarnos de otros credos, debería de diferenciarnos y no mostrarnos como precisamente a veces se nos juzga, se nos ve, se nos muestra como un cristianismo que se llena de reglas, un cristianismo que se llena de exigencias de conducta, de cambios en la conducta, de cambios en el comportamiento y casi que es una exigencia de que tú aparentes a veces incluso resultados en pro de supuestamente el buen testimonio, pero a veces se pasa por encima de la realidad, se pasa por encima de una verdad que el Señor nos ha dado y que tiene que ver con cómo podemos ser transformados en su amor. Cómo es que verdaderamente el amor nos constriñe, el amor nos imprime, el amor nos transforma de una manera que va dando un fruto que, como siempre lo hemos hablado, los frutos en un árbol se van dando. No es algo que sea a la fuerza, uno no tiene que estar detrás de un árbol gritándole para que cambie o para que dé el fruto, uno no tiene que estar al lado de un árbol apretándolo para que dé el fruto, uno no necesita todos los días pararse frente al árbol a decirle cómo tiene que dar el fruto, uno no. En realidad el árbol, en la medida en que se va nutriendo y en la medida en que va cumpliendo su función, lo natural es que a su tiempo dé el fruto. Lo natural es que a su tiempo sus ramas estén verdes. Lo natural es que el árbol simplemente por el hecho de ser, por el hecho de ser lo que él es, va a producir el fruto que es. Y desafortunadamente en el cristianismo esto se ha vuelto más bien una imposición, se ha vuelto a veces un asunto como de rituales, un asunto de exigencias humanas, un asunto de fuerza de voluntades, un asunto de críticas, un asunto de murmuraciones, un asunto de juicios, un asunto de querer transformar a la gente a punta de la crítica, el señalamiento, bueno, cosas que no tienen nada que ver con lo que Cristo enseñó, cosas que no tienen nada que ver con el ser edificados en el amor de Dios, cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Entonces, cuando vamos incluso a Juan 1:16, vamos a encontrar que el Señor nos regala una frase muy linda que nos permite diferenciar justamente esto que estamos hablando. Dice así: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Imagínate, de su plenitud. Lo que ya empieza a mostrar el apóstol es cómo el Señor, que es pleno en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en mansedumbre, en templanza, en buenas acciones que son frutos. Pues lo que dice el apóstol es que Jesús, que es la plenitud y que está en pleno, dice, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es decir, una de las cosas que Dios se encargó
fue a través de su Hijo Jesús derramar todos los nutrientes, derramar todo lo necesario, derramar todo lo que era imprescindible para el crecimiento, para el desarrollo, para la transformación en su Hijo, gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Mira la diferencia que hace. Entonces empieza a hablar de cómo la plenitud de Dios se manifiesta de gracia en gracia, y mira cómo diferencia y dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Es decir, el antiguo pacto se nos fue dado por medio de Moisés. Pero una vez venido Cristo, ¿qué llega? La gracia y la verdad. Porque Cristo es gracia y es la verdad. La ley viene por Moisés, pero en cambio, Cristo trae gracia y la verdad. Obviamente, la gracia y la verdad necesitan ir juntas para producir el fruto en el creyente. Y empieza a fundamentarse una diferencia muy clara. Ahí no hay líneas delgadas. Eso es un grosor bastante claro entre lo que era el ministerio del Antiguo Testamento, lo que era el pacto antiguo, lo que era el pacto según el orden de Moisés, lo que era el pacto antiguo testamentario, lo que era el testamento anterior y lo que es el Nuevo Testamento en Cristo. Lo que escribió Cristo, el Nuevo Testamento para ti y para mí, que Él escribió, está lleno de gracia y de verdad. Obviamente, es muy distinto cuando tú tratas de llevar a que un árbol trate de dar frutos a la fuerza y entonces lo golpeas, le pegas, le tratas de forzar a que dé el fruto. Y otra cosa es cuando llega la gracia y la verdad que trae toda la nutrición necesaria para que el árbol empiece a florecer, el árbol empiece a dar su fruto, el árbol empiece a nutrirse y a desarrollarse de tal manera sana que lo que hace es dar frutos y dar frutos y dar frutos. Como una manera de ser, no como una manera de hacer. En el Antiguo Testamento, la exigencia es más hacia el hacer. En el Nuevo Pacto, el asunto es cómo el Señor te lleva a ser. Cómo el Señor te lleva a ser. Ser una nueva criatura. Ser un nuevo hijo de Dios. Ser. Y por lo tanto, se producen los resultados de manera espontánea. Se producen los resultados, los comportamientos, las transformaciones y los cambios sin ese esfuerzo sobre esfuerzo de que es que yo tengo que dejar de hablar mal, es que yo tengo que dejar de... Todas las veces que, por lo menos el salmista expresa, cuando procuré no hablar mal, cerré mis labios y entre más cerraba los labios, más enfermaba. Hasta que llegó un momento y dijo, no, tengo que expresar. Y empezó a darse cuenta que el cambio no podía ser en el cerrar la boca. El cambio tenía que ser en el corazón. Y ya cuando su corazón fue transformado, empezó a hablar las cosas que debía hablar. Entonces, no por ley, sino porque empieza a fluir de su corazón nuevas cosas. Y eso es lo que está buscando Dios en tu vida. No está buscando que tú seas un cristiano a la fuerza. No está esperando que tú seas un cristiano que tengas que obligarte que a punta de fuerza de voluntad tú dejes de decir mentiras, que a fuerza y pulso de voluntad tú dejes de juzgar o de criticar, porque al final, cuando es por tus propias fuerzas, lo único que hace es aumentar más ego, más orgullo, más prepotencia y todas esas sutilezas que tú pretendes. Entonces yo ya no juzgo porque ya no lo digo, pero lo estás pensando. Ya no lo expresas, pero lo estás sintiendo.
ya no lo manifiestas, pero generas un rechazo, ya no lo estás divulgando, ya no lo estás compartiendo con otros, pero en tu corazón ya apartas a la gente y la clasificas. Es un asunto del corazón. En cambio, cuando viene Cristo y te alimentas de Él y empiezas a comprender que juzgar al hermano no tiene sentido, porque Cristo murió por él como murió por ti, y empiezas a experimentar ese el amor y la misericordia, tú lo que estás es presto para oremos por el hermano porque él lo veo cabizbajo. Y en vez de empezar a criticar, ay, pero como un cristiano que tiene a Dios en su corazón va a estar triste, pero como un cristiano, no, un momentico. Vamos a orar por el hermano para que el Señor toque su vida, para que le dé la salida, para que le muestre que hay muchas razones por las cuales incluso en esa situación puede estar contento. Entonces, estamos hablando de experimentar el amor de Dios en el corazón, es lo que trae transformaciones. Dios no está esperando que tú sigas una vida de transformación a la fuerza, sino a través de su espíritu. Porque no es con fuerza, sino a través de su espíritu. Y para eso fue que vino Jesús. El nuevo pacto implica el amor y la misericordia que nos lleva al arrepentimiento para salvación, pero esta salvación es de una vida transformada para dar frutos de amor. Ese es el punto. El asunto es qué tanto estoy sintiendo, experimentando el amor de Dios, qué tanto estoy siendo consciente del amor de Dios. Mira lo que es Efesios 3, 17 y 18. Ahora sí vamos a profundizar un poco más en este pasaje que me parece muy bonito porque mira la manera como Dios trata de darnos una similitud y por eso he venido hablando de frutos, nutrientes, ¿no? Árbol. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Mira tan bonito como lo dice en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Entonces Cristo habitará en el corazón. Una cosa es que Cristo esté en el corazón y otra cosa es que Cristo habite en el corazón. Habitar no es lo mismo que estar. Tú puedes invitar a una persona a que esté en tu casa, pero otra cosa es que lo invites a habitar tu casa. La palabra habitar tiene que ver con una característica mucho más amplia porque ya tiene injerencias directas, participación, influencia, mientras que solamente estar como invitado tiene sus funciones limitadas. El que habita ya tiene derechos, tiene unos derechos, tiene unas funciones, el que habita, mientras que el que está, el que simplemente lo invitaste a estar, a permanecer un tiempo, está bien. Y dice, ¿cómo habita Cristo? ¿Cómo puede Cristo habitar, entrar por todos los lugares sin necesidad de restricciones? ¿Cómo puede Cristo tener acceso a todos los rincones de tu hogar? Habitar. ¿Cómo puede hacerlo? Dice, a medida que confíen en Él. Y ese confiar en Él, sabemos, los que ya hemos venido estudiando la Escritura con el asunto de toda lo que es su obra, pues tiene que ver con qué de Cristo, qué es confiar en Él. Bueno, en toda su obra, en todo lo que Él trajo para que nosotros pudiéramos estar seguros, tranquilos, para que pudiéramos sentir su amor, su protección, su confianza, todo. Pues su obra redentora, su obra de habernos hecho nuevas criaturas, su obra de habernos justificado, de haber sido propicio para nosotros, de habernos redimido, de habernos hecho hijos, en fin, todo lo que implica la obra profunda de Cristo. Y entonces cuando confío en Él, mire lo que ocurre, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Si yo confío en la obra de Cristo, si yo puedo derramarme, si yo puedo acostarme, si yo puedo descansar en la obra de Cristo, entonces lo que el Señor me dice a mí es, de manera natural, empezarán a echar raíces profundas. Usted ponga una semilla en el terreno adecuado y lo natural de esa semilla es que va a empezar a echar raíces.
Si no se coloca la semilla en la tierra adecuada, pues no echará raíz. Si usted la mantiene por ahí en un escritorio encima, pues difícilmente echará raíz, a no ser que sea una planta muy especial y algunas pueden echar raicitas, pues no profundas. Pueden sacar una raicita, pero no será una raíz profunda. En cambio, cuando tú pones una buena semilla, si colocas una semilla en un buen terreno, simplemente lo natural es que esa semillita va a expandir sus raíces. Y entonces echarás raíces profundas en el amor de Dios, porque el amor de Dios está en Cristo y en la obra de Cristo. Y entonces dice, y ellas los mantendrán fuertes. ¿Qué es lo que pasa con el creyente? El creyente anda muy debilitado. El creyente anda tan debilitado que por eso se muestra en qué. Que anda triste, achicopalado, anda debilitado porque anda en estrés, en angustias, en preocupaciones, en depresión, en iras, en contiendas, en peleas, en chisme. Todos esos no son frutos del Señor. Todos esos son síntomas de debilitamientos que demuestran que no estamos en las raíces profundas, que demuestran que no estamos descansando en ese terreno en el que el Señor ya nos ha puesto. Pero nosotros, al no confiar, es cerrar esa semilla, es endurecer el cascarón, es no permitir que la raíz pueda salir, porque estamos todavía apegados a heridas, es que me hicieron y todavía no logro ver que ese me hicieron, si lo coloco en la cruz, entonces el Señor pagará esa injusticia y te va a dar al doble de lo que te quitaron si te quitaron algo. Pero como no puedes creer, te quedas resentido, te quedas resentida y no experimentas el fruto del amor de Dios. Como todavía te cuesta trabajo comprender por qué tu mamá o por qué tu papá o por qué tu hermano te rechazaron o te abandonaron y todavía no puedes colocar eso en la obra de la cruz, porque eso es creer en la cruz. ¿Cómo hacemos entonces esto práctico? Es que la obra de la cruz no es algo ajeno que no se pueda practicar. Creer en la obra de la cruz del Señor, gracias porque mi padre y mi madre me abandonaron, ¿sabes? Coloco todo este abandono, los coloco a ellos incluso allí en la cruz, descanso ya, los suelto. ¿Y sabes qué, Señor? Yo sé que tú me devuelves al doble, así que tú eres el que me va a cuidar, tú eres el que nunca me abandona, tú eres el que entonces, así como yo siento que perdí tanto con ello, tú en cambio me vas a devolver hasta el doble, Señor, como hiciste con Job. Pero se requiere entonces de la fe en la obra de Cristo. Si no, tú te quedas resentido. Es que me abandonaron, es que me abandonaron, es que no, es que porque me abandonaron y no me deben abandonar. Y entonces busco a alguien que me abandone también y en mis relaciones siempre me abandonan y termino siempre cobrando abandonos, ¿no? Pues te quedaste tú misma y tú mismo queriendo cobrar una deuda que si la pones más bien en la obra de la cruz, el Señor es tu vindicador. El Señor es el que hace justicia para ti. Pero si tú no estás buscando en la cruz el recurso, ¿cómo te obliga el Señor a que sueltes la herida? ¿Cómo te obliga el Señor? Es que en mi trabajo no fueron justos, no me pusieron en el lugar que yo quería. A ver, ¿es tu jefe el que te pone o tú sirves a Dios, que es el que pone y te pone donde Él quiera, donde el Señor es el que gobierna? Entonces, si yo no creo en la cruz, si no creo en la obra del Señor, pues no puedo adquirir, recibir de esa gracia, porque el Señor en su gracia incluso te puede promover sin ni siquiera estar capacitado como otros, o por encima de otros más capacitados te puede ubicar, porque cuando Él mueve su mano, su gracia, ni siquiera se pone a preguntarte si estás capacitado o no, sino que te pone y te capacita.
porque es su gracia, es su amor. Y entonces dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. ¿A quién le corresponde esto? Al pueblo de Dios. La única pregunta es, ¿tú haces parte del pueblo de Dios o no? Porque si eres parte del pueblo de Dios, si creíste en el Señor y el Señor te hizo tuyo, pues te corresponde comprender esto. Esto no es exclusivo de, ay, no, es que como algunos sirven al Señor, mire usted cómo predica, mire usted cómo le enseña a otros, mire usted cómo, pues si tú piensas que eso es para algunos exclusivos y no para todos, como dice aquí, como corresponde a todo el pueblo de Dios, dice, para que veas cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo. ¿Y saben a qué se refiere? Es su amor. ¿Por qué se interesará tanto Dios en que experimentemos su amor? En que nos demos cuenta del amor que Él nos tiene. Que ese amor está representado en toda la obra de la cruz. En toda la obra de la cruz. Y los que se apuntaron al curso de formación se han dado cuenta cómo ir profundizando en la obra de la cruz. Empieza uno a abrir los ojos a, uy, Señor, mucho amor el que nos has dado. Gracia sobre gracia. Es que no solo nos salvaste, nos hiciste hijos, nos cambiaste de criaturas a ser hijos. Uy, es que no solamente nos cambiaste de criaturas, nos justificaste, nos limpiaste todos los pecados pasados, los presentes, los futuros. Uy, Señor, y además no solamente eso, sino que diste un precio que solamente lo pagaba el Señor Jesús, que ninguno, nadie podría hacerlo, Señor, y nos redimiste, Señor, nos quitaste la esclavitud de tener que sentir que teníamos que estar pegados al pecado. No, es que no teníamos sino otra opción sino pecar, Señor, y tú nos redimiste. Y empezamos a comprender cada vez más cuán profundo es la obra de Cristo en la cruz, que representa el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ustedes quieren una prueba de amor, entregué a mi hijo en esa obra, pero revisa la obra. ¿Cuál fue la obra? Una obra de justificación, de propiciación, de redención, o sea, una obra impresionante. Y entonces el creyente todavía está esperando, no es que si Dios me responde lo de la casa, entonces es que Él me ama. Ay, por Dios. ¿Cómo estás limitando el amor de Dios? ¿Cómo estás poniendo tan bajo el amor de Dios? ¿Cómo estás poniendo un comparativo tan, tan, tan vacío y superfluo? No, es que como no me ha dado el trabajo, Dios no me ama. A ver. No, es que como no me ha dado el novio que yo quiero. A ver. No, es que como no me dio el hijo. No, es como no me dio. No, es como no me dio. No, es que como no me dio. Y pones una cantidad de cosas que no tienen nada que ver esas respuestas con el amor de Dios. Entonces sabemos que Cristo puede estar en el corazón del creyente, pero una cosa es que esté y otra cosa es que habite, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿tú quieres que el Señor habite o solo tú quieres tener a un visitante restringido? Si confiamos en esa obra de amor, lo que vas a notar es que tus raíces van a ir profundizando y van a ir profundizando y se van a ir volviendo cada vez más largas, profundas, robustas. Y eso hace que las raíces cuando crecen y se profundizan, traen solidez a la planta, le traen firmeza. Por eso una buena raíz profunda que se está alimentando bien, lo que hace es que el tallo y las demás partes del cuerpo de la planta sean fortalecidas y por eso los mantendrán fuertes. Claro, porque las raíces nutren, llevan todas las sustancias para que sean transformadas en el tallo y del tallo también devuelven sustancias para que la raíz también siga teniendo sustancias extras para seguir favoreciendo la floración o la fructificación. En fin, el sistema de raíces ayuda a tener la planta no solamente saludable, fuerte, sino estable, firme. Cuando logramos comprender que todas estas raíces nutren el árbol,
lo compenetran al suelo, le dan estabilidad, le permiten tener fortaleza. Eso es permanecer en el amor. Esto es que podamos creer. Pero si nosotros no permanecemos en su amor y no dejamos que crezcan las raíces, no dejamos que se enraíce bien, vamos a sufrir cuando llegue un viento, vamos a sufrir cuando alguien se tope contigo y entonces vas a caer, se va a reventar la planta, va a necesitar ser replanteado, va a necesitar ser levantado, mientras que el sistema de raíces lo que hace es fortalecer. Imagínate que más o menos para que una planta de 1 o 2 metros, ponle una planta de 2 metros de altura, puede llegar a tener en sumatoria de sus raíces, o sea, uno con una raíz y otra y la suma, puede llegar a tener kilómetros esparcidos. O sea, estoy hablando de kilómetros en raíces. Cogemos cada raíz y la separamos y la ponemos en el larguero y 2 metros de altura para una planta implican kilómetros de raíces. Por eso es que ayuda tanto esto a que la tierra no se erosione, porque ayuda a mantener también un ecosistema dentro de el terreno. Todos estos alimentos, toda la raíz tiene alimentos, tiene sustancias nutritivas, sustancias que ayudan, que se transportan. Y para esto déjenme hablarles del conocido bambú japonés. Para muchos es conocida la forma en que el bambú japonés crece. El bambú japonés es un bambú que es muy bonito, nosotros lo vemos aquí como si fueran los guaduales, esas guaduas que nosotros vemos acá. En Japón hay un bambú que es así. Y resulta que al principio el bambú japonés, tú lo siembras y durante 7 años, el bambú, tú ves que le estás echando el agua, los nutrientes, bueno, todo lo que requiere la tierra ahí, y tú no ves durante esos 7 años que salga una espiga, que salga una florecita, que salga una plantita, que salga una hojita, que salga algo que diga que ahí hay algo. O sea, que tú tienes un terreno de bambú japonés el primer año y usted lo que ve es el mismo peladero. Usted sigue regando y de pronto aparecerán hojitas y lo que sea, pero no es del bambú. Será de la hierba que cae por ahí, cualquier cosa, pero no es el bambú. Y tú puedes seguir el otro año y eche agua y eche nutrientes y no sé qué, y tú diciendo, uy, pero ¿qué pasó aquí? Estoy perdiendo el tiempo, el agua, estoy perdiendo los nutrientes, 2, 3, 4 años, 5 años, 6 años. Las personas que no lo sepan, pues simplemente dicen, no, esta vaina me vendieron esas semillas tan malas, ¿no? Me engañaron. Resulta que durante 7 años el bambú no se muestra. Todo lo que está haciendo el bambú allí no se ve. Nadie puede verlo, está la superficie, no aparece nada. Y al cabo de los 7 años, le toma al bambú japonés 1 mes y medio para dar una altura, alcanzar una altura en esos 2 meses y medio, no, perdón, en ese mes y medio, unas 6 semanas, le alcanza para estar a unos 30 metros de altura. Un poquito, 30 o un poquito más. Y entonces, uy, ¿cómo así? De repente se disparó ese bambú. Bueno, justamente durante esos 7 años lo que estuvo trabajando el bambú fue en echar raíces profundas, que es lo que el apóstol nos está diciendo. En echar todo un sistema de raíces para luego soportar la altura a la cual el Señor la diseñó, hacia donde el Señor la quiere llevar. Y es lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso me parece hermosísimo, porque 7 años, acordémonos que en la Biblia el 7 representa el tiempo perfecto de Dios. 7 para Dios no es 7 exactamente 7 años. En el Antiguo Testamento nos lo muestran como 7, 7, 7.
pero era porque nos iba a hablar acerca de lo que en el Nuevo Testamento para nosotros significaría, y es el tiempo de Dios, el tiempo adecuado. O sea que el tiempo adecuado para nosotros pueda que no sean 7 años, pueden ser 8, 9, 10, 11, 12, pero es el tiempo perfecto de Dios para dar el crecimiento que Él nos quiere dar, para que puedas ver el fruto de tu trabajo, para que puedas ver el fruto de la siembra, para que puedas ver el fruto de lo que el Señor en su amor está haciendo en ti. Pero el asunto es, ¿podrás creer en ese amor de Dios? ¿Podrás esforzarte en descansar en la obra del Señor, como lo dice en Hebreos? Esfuérzate en mantenerte en la gracia. Esfuérzate en estar allí en la gracia. O sea, en pocas palabras, el Señor nos dice, esfuércense en descansar. A veces hay personas que les cuesta mucho trabajo descansar, porque sienten que descansar es perder el tiempo o que descansar es no ser productivo. Y el Señor lo que te dice a ti es, a ver, descansa en la obra de mi Hijo. Disfruta del amor. Siéntete amado, porque te amo. Ay, pero es que yo no he hecho nada. Sí, lo hizo mi Hijo. Mi Hijo lo hizo. Por eso es que te amo. Por lo que hizo mi Hijo, te amo. Por lo que hizo mi Hijo, te transformó en una nueva criatura y te hizo mi Hijo. Y yo amo a mis hijos. Ay, pero es que no he hecho todavía nada bueno, Señor, no he predicado tanto, conmigo nadie se ha convertido. No, es que Jesús, antes de empezar el ministerio, yo le dije que era mi hijo amado y en él me complacía. Y entonces, lo que pasa es que mis papás me enseñaron que yo tenía que merecerme el amor. Ese es otro caminar. Pero quiero decirte que yo no soy así. Yo no soy tu papá. No soy tu papá ni tu mamá limitada, con un amor limitado, condicionado, que si haces esto te amo, que si haces aquello te amo, que si no haces esto también te amo o no te amo, o lo que sea. No, yo te amo. Y a todo aquel que cree en mi Hijo Jesús y me acepta, yo le amo. Y le amo incondicionalmente. Ay, pero Señor, es que usted sí escogió a alguien que se equivoca mucho. No me interesa. Si creíste en mí y eres mi hijo, te amo. Y te vas a equivocar las veces que te vas a equivocar y yo te voy a levantar las veces que te vas a equivocar y yo te voy a ver caminar bien y te voy a enseñar a caminar. Y voy a tener la paciencia que te tengo que tener para que aprendas a caminar y hasta que aprendas a caminar. Ay, Señor, pero es que yo como que, mejor dicho, casi que soy como un paralítico, ¿no? Eso medio me levanto y ya estoy cayéndome. Pues así aún te amo y te voy a ayudar a levantar y te voy a, mientras sea necesario, te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Cuando tú empieces a entender de qué se trata el amor de Dios, entonces vas a comprender de qué se trata el echar las raíces profundas de su amor. Y entonces vas a entender cuán profundo es, porque tu papá puede llegar a un límite de profundidad, pero el amor de Dios es tan hondo, es tan profundo que tú dices, no lo puedo comprender, no, ni lo trates de comprender. Déjate experimentarlo, permítete sentirlo, permítete vivirlo, déjate inundar de su amor, déjate simplemente llevar por él y él te va a sacar con un fruto que tú ni esperes, que tú ni esperabas. Entonces, 7 años estamos hablando de un bambú japonés y que me parece sorprendente que el bambú japonés todavía exista porque ¿cuántos japoneses entonces habrán desistido? Porque una particularidad que tiene este bambú es que si tú, digamos, llevas 3 años nutriéndolo y al tercer año dices, no, esta vaina no sirvió y no lo vuelves a nutrir, hasta ahí llegó el bambú. Entonces, todo lo que se haya ganado en esos 3 años se pierde para el bambú. La pregunta es, ¿qué pasa en tu vida y con tu vida? ¿Vas a mantenerte? Por eso ahora vas a encontrar por qué la insistencia del apóstol y la insistencia de Dios mostrarnos lo que es mantener nuestra fe, lo de ser constantes en creer, así sea con poca fe. Ay, esta vez voy a tener que echarle poquita agua porque listo, poquita agua. En Israel, por ejemplo, que se inventaron, creo que fueron ellos lo del cultivo hidropónico, eso era con goticas.
hacían unos, digamos, regadíos con goticas, no eran chorros, ¿no? Como a veces aquí tenemos, que vemos en los sembraderos, una manguera que va tirando agua. No, allá eran goticas cada X tiempo, ¿no? Que iban permitiendo luego unas siembras. Entonces, a veces el Señor te está diciendo, es que yo no estoy diciendo que tienes que tener una hiperfe, yo sé que tú tienes a veces poca fe, no me importa, lo que me interesa es que te mantengas en esa poca fe. Dale, pero mantente, porque eso genera entereza de carácter, porque eso desarrolla paciencia, porque y la paciencia es lo que permite alcanzar las promesas. Entonces, cuando tú pacientemente vas desarrollando el hábito de ser paciente, de tener constancia y paciencia, constancia y paciencia, constancia y paciencia, paciencia en la constancia, vas permitiendo que tu sistema de raíces crezca, se profundice, se desarrolle y entonces vas preparando todo el terreno para que luego el desarrollo y la altura a la que el Señor te quiere llevar sea posible. Por eso la insistencia de Dios en todas las pruebas que te pone o que nos pone, para que nosotros desarrollemos rápidamente esa confianza en su amor. Desafortunadamente el creyente no lo entiende, a veces no lo entendemos y lo que terminamos es desconfiando cuando debiera de ser eso para nuestro bien de confiar y descansar. Terminamos estresados y angustiados, echándonos a perder la oportunidad de descansar en Él. Entonces, vamos viendo cómo primero se afianzó, se aseguró el terreno, se preparó para crecer la planta. Así es que hace esta plantita del bambú. Y cómo el Señor, a través de hablarnos del crecimiento de las plantas, nos está diciendo a nosotros, prepárate, prepara el terreno, a ver, ahí está la semilla, ahí está el terreno, el mejor terreno lo he preparado para ti. Descansa en ese terreno, no endurezcas tu cascarón, descansa, confía, y entonces empezarás a echar raíces profundas. Para unos en un área, los 7 años representarán en la vida natural 6 meses, 8 meses, qué sé yo. Dios puede hacer como Él quiere, y el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Lo importante es que no te desanimes. A veces ya estás cerca de los 7 años, de tus 7 años, es decir, de tu tiempo, y desistes. No, esto como que el Señor no. ¿Por qué? Dale, pierdas el ánimo, no te dejes desanimar. Por eso es que Satanás apunta todo el desánimo y busca, intenta, jalona, hace todo lo posible para que tú no puedas descansar en su amor, para que tú no puedas disfrutar de su amor. Cuando vamos precisamente comprendiendo esto de Juan 1:17, donde a través de Moisés se nos fue dada la ley, mientras que la gracia y la verdad están en Jesucristo, empiezas a encontrar cómo en la práctica, cuando acabas de pecar, por ejemplo, lo normal es que tu conciencia opere. O sea, digamos, tú pecas, ¿cierto? Mentiste, la embarraste. Tu conciencia opera y te dice, ve, lo hiciste mal. Ese es un mal acto. Y sientes culpa. Uy, sí, la embarré. Uy, no, sí, grité y condené a mi hijo. No, además le hablé mal. No, sí, eso está mal. La conciencia te lo puede decir, sí, eso está mal. Acabas de pecar, acabas de insultar, de condenar a tu hijo. Ojo, le maldijiste al decirle que es que usted no va a ser nadie en la vida si sigue con esa pereza. Lo estás condenando. Sí, tu conciencia te puede decir, eso estuvo mal. De pronto le dijiste fue, no, es que Pereira que cuando le vaya mal en la vida usted me va a entender. Otra condenación. De pronto tu conciencia te dice, ven, se te está yendo por ahí frases que no son. Y bueno, ahí puede que tu conciencia te muestre cosas, pero antes de que entres en la autocondenación, ¿qué es la autocondenación? Claro, es que como usted es un mal padre, ¿vio? La volvió a embarrar, hermano.
Es que usted trata como lo trataron a usted. Y empieza la condenación y la acusación. Esa ya no es la conciencia, y mucho menos el Espíritu Santo. Empieza la autocondenación y Satanás a usar el dedo señalador. Es que usted es muy hipócrita, usted no cambia. ¿Qué clase de cristiano es? ¿Sí ve? Es que usted es muy soberbio. No, es que usted es igualito a su papá. No, es que igualito a su mamá. No, es que usted va repitiendo la historia, mío. Es que usted ya está condenado ahí. No, definitivamente. No dejes avanzar al acusador. Ya cuando empiece en ese tono, ya tú sabes que ni es tu conciencia, ni es el Espíritu Santo. Esa es la condenación, esa es la acusación. Eso no tiene nada que ver con Dios. Ahí tienes que aprender a parar y decir, no, un momentico, esto no es el Espíritu Santo, ni esto es Dios. Esto no es un asunto, como se dice, poco, no es un asunto a tomar con ligereza. Es un asunto que necesitas tomar con determinación. Deja que tu conciencia te señale que algo está mal, ok. Puedes sentir culpa de que hiciste algo mal, ok. Pero hasta allí, no más condenaciones. Tienes que parar ese cuento, porque eso no es el amor de Dios. Luego, lo normal es que deja hablar al Espíritu Santo. Lo normal es donde tú debes dejar hablar al Espíritu Santo, que te va a venir a consolar porque Él es el consolador y el que edifica y el que anima. Esas tres funciones, si las puedes identificar, son propias del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que te consuela te va a decir, tranquilo, a ver si la embarraste, pero a ver, vamos a la cruz. Por ese pecado el Señor pagó, ¿sabes? Mira, el Señor Jesús colocó su espalda sobre ti. Y este pecado que acabas de cometer, esto que por lo que tu conciencia te acusa, el Señor Jesús se puso sobre ti y recibió en su espalda, con cada llaga, con cada cosa, el castigo que tú merecías por esta mala actuación. ¿Sabes? El Señor Jesús se pone sobre ti y te protegió para que ninguna condenación, ningún castigo y mucho menos la maldición cayera sobre tu vida. Ay, pero es que yo maldije a mi hijo. Bueno, también, si crees en la obra de la cruz, pon esa maldición que tiraste ahí, porque maldecir al hijo no es decirle maldito, maldecir al hijo es decirle, no te va a ir en la vida bien por andar de perezoso. Eso es maldecir. No, es que si usted sigue de esa manera, a usted no le va a ir bien en la vida. Ahí estás maldiciendo. Entonces, uy, Señor, coloco estas frases en la cruz, Señor. Y gracias porque en la cruz, en ese madero, tú recibiste toda la maldición que yo merecía y todas las que dije y todas las que dijeron sobre mí y las recibiste. Entonces el Señor Jesús en el madero, ¿qué hizo? Recibió la maldición que tú merecías y que merecían tus hijos y que hicieron por ti o dijeron por ti. ¿Y qué hizo el Señor? La recibió. ¿Entiendes el amor? ¿Por qué es que el amor de Dios se expresa en la obra de Cristo? Porque ¿quién más va a hacer eso por vos? ¿Quién más va a hacer eso por ti? Nadie. Y entonces, cuando empiezas a comprender, el Espíritu Santo te va diciendo, hey, vamos. Por eso te invito a que vayas al trono de la gracia para que recibas el perdón de Dios que ya te otorgó. Ve y recibe. Ni siquiera te está diciendo, vaya, suplique a ver si lo perdonan, hermano. No, 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 no. El Espíritu Santo te va a decir es, acérquese al trono de la gracia para recibir el perdón otorgado, lo que ya el Señor Jesús pagó, porque es que Dios no puede condenarte a ti dos veces por un pecado que ya el Señor Jesús pagó. Si el Señor Jesús lo pagó, no puede el Señor en su justicia, no podría venir a cobrármelo. ¿Por qué? Porque ya lo pagó Cristo y Dios no es injusto para cobrar un pecado dos veces. Es lo que el creyente no ha comprendido, es lo que no ha entendido lo que es ser amado por Dios y no ha entendido lo que es la gracia de recibir un perdón que Jesús pagó en la cruz. Tú piensas, porque es humano y es una condición de tu conciencia y del diablo,
que tú tienes entonces que cuando te equivocas, ay, sí, y me equivoqué, y es que yo soy una mala persona, y es que yo soy un mal padre, ay, sí, es que yo no merezco. Y tú crees que eso es arrepentimiento. No, no, eso no es arrepentimiento. Eso es culpa, eso es condenación purita. Eso no es el restablecimiento del amor de Dios. Más bien, el amor de Dios es el que te dice, venga, venga, ya no se culpe más. Hasta aquí estuvo bien, porque Cristo pagó por esto. Venga para acá. Ahí empiezas a entender de qué se trata la gracia y empiezas a comprender que cuando tú eres amado, cuando tú recibes algo de gratis y de verdad, de corazón, puedes experimentar lo que es ser, que algo se te dé gratuitamente, que no merecías y se te da de gracia. Por ejemplo, estás en un sitio donde te quedaste sin plata, te robaron, no sé qué, y llega una persona en un carro y te dice, venga, ¿usted qué le pasó? No, pues que me robaron, venga, yo lo llevo. ¿A dónde es que? No, pues es lejísimo, imagínese, por decir algo, usted está en Palmira, necesita llegar al sur de Cali, venga, camine, yo lo llevo. Uy, ¿verdad? Sí, venga. Bueno, quitando pues las malicias que pueden haber en el mundo, pero una persona bien intencionada y que, ¿usted qué hace cuando ya lo deja enfrente de su casa? ¿Usted qué hace? Diga. Usted dice, ah, no, otra vez voy a volver a pegarme otra perdida, me voy a ir más descuidado todavía. ¿Usted cree que eso es lo que va a hacer? ¿O qué vas a hacer? Primero, agradecer, ¿o no? Eso es lo primero que sale como fruto. O usted simplemente, bueno, ya aquí es, chao, que le va bien. No, o sea, lo normal y lo mínimo es que tú vas a salir con agradecimiento y decir, hombre, Dios le pague. No, mejor dicho, increíble, usted me acaba de, mejor dicho, el favor que me acaba de dar es increíble. O sea, te va a salir agradecimiento y nadie te está obligando. Bueno, ese es el fruto de la gracia, ¿verdad? Entonces, asimismo, cuando empiezas a comprender que la gracia produce un fruto de agradecimiento y un fruto de, uy, no, yo la próxima vez no me vuelvo a pegar ese día así y como que sin conocerme, voy a ir más prevenido, más precavido, ¿verdad? Con más responsabilidad sobre mi vida. Eso es lo que hace la gracia, trae conciencia y por lo tanto no vas a querer repetir el mismo error. La gente que no entiende de la gracia cree que la gracia es una facultad, un derecho para seguir pecando. Bueno, eso fue lo que tergiversaron de Pablo. Eso fue lo que torcieron los indoctos. Eso fue lo que no entendieron nunca y lo que no van a entender nunca aquellos que están pegados de la ley y no comprenden de qué se trata la transformación del amor de Dios, de la gracia y de la misericordia. Entonces, cuando tú empiezas a salirte de allí también y empiezas a dejar de caminar en el fariseísmo, que está buscando el cambio de actitud, de comportamientos, aunque su corazón esté lejos de Dios, entonces vas a empezar a comprender la importancia del amor y del perdón y de recibir por gracia los favores de Dios. Y entonces empezarás a echar raíces profundas porque vas a confiar en Él. Y entonces tu vida espiritual de un momento a otro va a crecer. El crecimiento espiritual se da cuando has confiado en la obra de Cristo y eso trae resultados de crecimiento, de comportamiento, pero de manera natural. Nadie te está diciendo que durante 7 años el cultivador del bambú se agarra a decirle, bueno, bambú, a crecer. Bueno, está como muy lento. Pues no, es que así no vamos a llegar a ningún Pereira. A ver, ¿qué hubo? No, un bambú no crece a la fuerza. Simplemente lo nutres de manera natural y naturalmente él va a crecer. Así está haciendo Dios contigo. No te estás llevando a la fuerza ni te está obligando a la fuerza. Está tirando sobre ti toda su gracia y todo su amor, pero el asunto es, ¿lo puedes recibir? ¿Puedes creer en ello? Cuando vamos a Hebreos 4:15, porque no me gusta lanzar unas afirmaciones sin que la palabra no lo esté mostrando, que yo lo que estoy afirmando es sacado dice así Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz
de comprender nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Qué está diciendo ahí? Que Cristo, que sin pecado tuvo que vivir todas las tentaciones sin pecar, es un sacerdote que está capacitado para comprender nuestras debilidades. Entonces, 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué les hemos dicho? ¿O qué es lo que he dicho yo? Pues que el Espíritu Santo lo que va a decir, hermano, en la mayor necesidad, camine al trono de la gracia, hermano. ¿Qué dice? Para recibir misericordia y hallar la gracia. ¿Acaso te está diciendo para recibir el galardón por haberte portado bien? ¿Para recibir el premio maravilloso? No, lo que está diciendo es, hermano, usted en la debilidad, usted en la necesidad, acerque confiadamente para recibir misericordia. Porque ¿qué necesita misericordia? ¿Un buen comportamiento o un mal comportamiento? Pues un mal comportamiento, viejo. Entonces, yo no sé por qué se nos ha enseñado como si tuviéramos que tener miedo, angustia, temor, pavor, cuando nos hemos equivocado, cuando tenemos un Dios amoroso que lo que está esperando es que nosotros simplemente vayamos ante Él con un corazón confiado, decirle, uy, papá, mira, me la embarré y estoy embarrado hasta la coronilla. Y que entonces ese papá amoroso te va a decir, ok, sí, ya sabía, hijo, vení que ya tenía lista la ducha. Ya tenía todo preparado para que venite limpio porque estás, pero mejor dicho, oliendo bien feo. No, estamos creyendo que Dios está con un rejo, ¿no? De esos que utilizan para las vacas, en el cinto lo tendrá, ¿no? Para recibirme a riendazos. ¿Qué es eso? No tiene nada que ver. La misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitamos. ¿Cuándo son los momentos en que más lo necesitamos? ¿Cuándo son? Pues cuando nos equivocamos y cuando más lo necesitamos. Cuando pecamos y cuando más lo necesitamos. Cuando estamos frente a la tentación también lo necesitamos, pero cuando sucumbimos ante la tentación también es cuando más lo necesitamos. Cuando erramos y cuando estamos necesitados, allí es cuando más lo necesitamos. Por Dios, yo no sé cómo se nos puede ocurrir que cuando hemos pecado tenemos que huir de Dios, cuando lo que es todo lo contrario. Es corra, papito rapión, de papito Dios, a recibir de su amor, viejo, porque eso, usted peca es porque está todavía falto de amor. Usted sigue pecando es por falta de amor. Cuando usted se llena de amor, lo que va a hacer es producir frutos de amor. Cuando usted peca es porque está falto de amor, falto de paciencia, falto de misericordia, falto de seguridad, falto de aceptación, una persona que tenga falta de aceptación y se está equivocando, por ejemplo, siendo promiscuo, porque está buscando afecto en cualquier lado. Eso es falta de aceptación y eso termina siendo pecado. Pero cuando te sientas aceptado por el Señor y aprobado por Él, entonces dejarás de buscar afuera, dejarás de buscar llenar esa necesidad de aceptación en la promiscuidad y vas a sentirte amados por el Señor. Y entonces, ¿qué hizo el amor de Dios cuando cada vez que esta persona se acerca al Señor y sabe que el Señor sí le acepta y sí le ama profundamente mucho más que cualquiera de esos otros que le está ayudando en su promiscuidad? ¿Qué va a ocurrir? Que esta persona va a dejar la promiscuidad, no por ley, no porque es malo, sino porque se siente tan amado y tan amada por Dios, tan llena del Señor, que ya no necesita la promiscuidad. Si comprendes la lógica, si entiendes el favor de Dios, sabes cómo funciona la gracia, entiendes cómo es esto del amor, cómo es el nuevo pacto. Entonces dejemos de andar pensando que la gracia es una licitud para pecar. Dejemos de andar pensando cosas torcidas acerca del nuevo pacto y el amor incondicional de Dios. No tienen nada que ver, son estorbos y engaños de Satanás para que tú no te puedas acercar a Dios y crecer en la medida en que Él quiere.
Y si vamos a Hebreos 10:19, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Mire, en el lugar santísimo ni los sacerdotes que tuvieran pecado podían entrar porque si entraban salían muertos. Así de simple. Porque en la ley se exigía, en la santidad de la ley, el que entra con pecado muere. Porque la paga del pecado es muerte, punto. Así de simple. Ese era el antiguo pacto. En el nuevo pacto no, mire. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, ahí está utilizando la sombra que es la cortina del antiguo pacto en el templo, es decir, a través de su cuerpo, y ya habla del cuerpo de Cristo, y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. Sincero no es limpio, ojo, sincero es Señor, sinceramente le embarré. Para ser sincero, caí y de narices. Eso es ser sincero. Eso no es estar limpio de pecado. Eso es ser sincero. Entonces, acerquémonos sinceramente, con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente, purificados de una conciencia culpable. Cuando ya entro en el trono de la gracia, cuando yo ya sé que he sido limpiado por Cristo, entonces me acerco a Dios. Sinceramente la embarré, Señor, pero ya sé que mi conciencia ha sido liberada del pecado, de la conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó, Señor, gracias. Vengo aquí y me acerco porque sé que la embarré, pero también sé, por tu espíritu, que el Señor me perdonó y que el Señor cubrió mi falta y que el Señor pagó por lo mío. Y entonces por eso puedo estar aquí. Si no, estaría ejecutado. Pero la gracia de mi Señor me permite estar en pie, justificado y limpio de conciencia, porque tú ya pagaste por lo que yo hice. Y entonces, y exteriormente lavados con agua pura. Ok. Eso no lo explico ahorita porque eso tiene otro contexto, pero bueno, al menos lo que estoy haciendo el énfasis de ahora es, hey, acércate al trono de la gracia. Ah, es que cometí un pecado muy feo, Leo, no, eso está terrible. Pues por eso necesitas acercarte a Dios, porque eso no te lo va a quitar nadie. Esa porquería no te la va a limpiar nadie. Solo la sangre de Cristo te ha limpiado, pero acércate para recibir esa gracia. O sea, la gracia ya está dada. El asunto es, tú te puedes acercar, puedes creer en la obra para recibirla, para recibir el perdón, o te vas a dejar engañar por el diablo y decir, ay, no, hasta que yo no me sienta mejor, yo como que no me acerco por allá donde Dios. A ver, hay gente que no se vuelve a congregar en la iglesia que porque pecó y no, yo para allá no voy hasta que pase un tiempito. No, pues está esperando, pues como que, no sé, se le seque, eh, no sé, pero eso no tiene nada que ver. Es al revés. Es cuando más tengo que acercarme al trono de la gracia. Es increíble entonces que a pesar de la claridad que hay en el Nuevo Testamento acerca del nuevo pacto que el Señor Jesús nos ha dado, nosotros veamos que es el recurso que mayor tenemos, pero el que menos usa el creyente. El creyente termina en las profundidades de la condenación y de la acusación en vez de la redención y la justificación. Termina sin conocer la salvación y no se sumerge en el amor y en el perdón. Cuando podemos ser fortalecidos, cuando podemos crecer, cuando podemos comprender que justamente la prueba de amor que Dios nos ha dado es a través de su perdón en Cristo. El corazón de Dios no es solo la bendición cuando tú la recibes. De hecho, cuando se alcanza y se recibe el favor que yo no merezco por su perdón, es cuando experimentamos más su amor y es cuando el Señor se agrada enormemente porque lo que dice es, estos están aprovechando todo el recurso que yo les he dado. Qué bueno que estén entendiendo que para eso mandé a Jesús. Qué bueno que se estén acercando confiados, porque me encanta que se acerquen confiados. Sí, están con sus manos llenas de popó, pero acá los voy a limpiar. Acá yo sé que se embarraron y estuvieron por allí donde no era, pero listo, venga que acá mis hijos amados.
Venga, que todavía andan como faltos de entendimiento, pero aquí van a encontrar sabiduría y yo les voy a enseñar y en mi amor los voy a ir llevando. Toda esta experiencia de poder, cada vez que tú la embarres, ser consciente de cómo el Señor Jesús te guardó, como hacen las aves. ¿Ustedes han visto las aves? Normalmente cuando ha habido incendios, cuando ha habido incendios forestales, muchas veces los bomberos hablan acerca de cómo encuentran muchas aves chamuscadas, pero debajo de su cuerpo chamuscado están las crías o están unos huevecillos. Bueno, eso es gracia. Eso es por amor, se pone el ave para proteger sus crías. Y Jesús o el Señor nos dice que Él con sus alas nos cubre, que Él siempre está ahí. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Cuando cada vez más tú puedes comprender esto, cada vez más comprendes el sacrificio, cómo Jesús estuvo bajo fuego, bajo el sacrificio más horroroso y espantoso por ti y por mí, por cada pecado que cometiste. Esto es algo que Satanás va a tratar en lo posible de evitar que tú te des cuenta. Él no quiere que tú aceptes la gracia y el amor de Dios. Él te limita a través de llevarte a la condenación, a la depresión, a la frustración, a la descalificación, a sentirte miserable, a que sientas que no tienes remedio, a que sientas que lo que hiciste Dios no te lo puede perdonar, a que sientas que eres abandonable, que eres abandonado, que eres inútil. Todos esos sentimientos, por favor, comprende, hijo de Dios, comprende, son sentimientos que utiliza Satanás solo para oprimirte y dejarte clavado y no dejarte avanzar y no dejar que confíes en la obra de Cristo y no dejar que entonces tus raíces sean profundas y no dejar que entonces tú nutras y no dejar entonces que avances en ese tiempo de Dios aceptable. No te dejes engañar más en esos sentimientos. Tienes que hacer como cuando el perro le echan agua, que lo lavan y usted lo suelta y eso empieza a hacer y empieza a esparcir agua, pero sacúdase. Esos sentimientos no son los que el Señor te ha llamado a tener. O sea, que un cristiano esté ahí revolcándose en la condenación, y es que yo no soy nadie, y es que Dios no me ama, y es que como yo me he equivocado tanto, no, es que Dios tiene preferidos, eso es para otros, eso no es para mí, es que Dios no me bendice, es que yo soy mala persona, es que yo soy tan malo, es que yo me he equivocado tanto. Ay, no, por Dios, ¿qué es eso? Está el trono de la gracia. Está la sangre de Cristo. Hace rato que el Señor pagó por todo eso que tú ahí revolcándote, haciendo un show que solo Satanás es el que aplaude. Eso no va a pagar nada. Eso lo único que hace es que te desvíe de la provisión que Dios dio en la cruz, de su amor. Eso lo que hace es desviarte de los brazos grandotes que Dios está diciendo, hey, acá, ven, acá está para limpiarte, hey, no, usted revolcado ahí en que, no. Nos dejamos desviar de una manera impresionante. Y si no recuerda al hijo pródigo, ¿cómo llegó el hijo pródigo? ¿Cómo llegó en su conciencia? No, yo no merezco. No, pero los siervos de mi papá al menos están comiendo mejor que yo, pero yo voy a ir allá, pero le voy a decir que no me trate como hijo, que me trate como un siervo más, pues, pero yo, esta situación que estoy viviendo aquí, pues muy berraco, y pues prefiero que me trate así como un siervito ahí, un esclavito si quiere, lo que sea, pero no, pues yo sé que como hijo no. Esa es la condición. Así es que Satanás te mete la cabeza, te llena de babosadas y de burradas. Cuando eres hijo, sí, pero es que la embarré. Hijo, pero es que la embarré mucho. Hijo, pero es que fue como demasiado. Hijo, por encima de todo, eres mi hijo. Y entonces, Satanás empezará a decirte, no, pues qué alcahueta es ese Dios que usted tiene. A ver, otra más, otro engaño más. De la bobada. Es que el amor incondicional de Dios no es como el de tu papá y tu mamá. No es el humano que condiciona. Por eso no puedes comprender el amor de Dios, es incomprendible. Es que es el amor incondicional. ¿Quién te lo puede dar? Solo Dios. Ni el, para las mujeres, ni el más baboso que se enamore de usted,
la va a perdonar como lo perdona y la perdona a Dios. Porque solo Dios tiene un amor incondicional para amar. De resto, ningún humano somos perdonadores como Dios perdona. Que el Señor nos va enseñando a que seamos misericordiosos y que aprendamos a ir perdonando cada vez más. Sí, claro que sí. Pero no por nosotros, sino porque su amor obra en mí. Y eso es distinto. Entonces, cuando vas considerando que todas estas cosas no son, y que más bien acércate, y el Señor lo que hizo fue, cuando este hijo empezó a buscar ser tratado como siervo, lo que hizo fue, eres mi hijo, te abrazo como hijo, te doy el beso de hijo, te voy a limpiar como hijo, te pongo las sandalias de hijo, te voy a vestir como hijo, te voy a dar el anillo de hijo. ¿Qué hizo? ¿Acaso era un premio por haberse equivocado? No, lo que hizo fue limpiarlo y reposicionarlo en su lugar de hijo. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Pues eso, justamente cuando tú llegues revolcado, el Señor lo que va a hacer es abrazarte como hijo, esperarte como hijo, limpiarte como hijo, mandar a cambiarte como hijo, bendecirte como hijo, ponerte en la posición de hijo, porque eres su hijo amado, punto. Y lo que está esperando el Señor es, ¿aprendiste? Ok, genial. ¿Vas a comportarte entonces como hijo? Así te nace, genial, aquí estamos. Porque lo que está buscando Dios no es que te porte bien para que cumplas un reglamento y el ritual y entonces eres aceptado religiosamente. No, ¿Dios acaso quiere eso? Esas bobadas. Dios no quiere ese tipo de cosas. Dios, Dios está esperando que tú tomes cada vez más conciencia de que eres hijo y que entonces tu comportamiento te va a ir naciendo porque eres hijo y te vas ubicando en el lugar que es y te vas identificando con el hijo que eres y entonces el resultado es alto. Ser inundado por el amor de Dios. Que tú puedas echar raíces profundas en su amor. Como Satanás sabe que la manera en que el amor de Dios, el poder confiar en el amor de Dios genera tan buenos resultados, Él va a buscar estrategias para desviarte de su amor. Entonces lo primero que hace siempre y va a hacer siempre es poner en duda nuestra condición de hijos amados. Pero es que yo no lo quiero a usted tanto. No, entonces usted sí es hijo de Dios. Es que usted se porta muy mal. Es que usted equivoca mucho. Usted sí será hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, fue lo mismo que le hizo a Jesús. Se le intentó aplicar a Jesús también. Bueno, pero si tú eres hijo de Dios, vea, pues con este peladero y con esa hambre que usted, yo lo veo ahí, yo no sé, usted de verdad, usted es hijo de Dios, ¿por qué no manda que las piedras se conviertan en pan? O sea, fue muy sutil, pero se fue a la yugular. Está en plena necesidad Jesús, está en un desierto, en un peladero, la coma, mejor dicho, que había era rocas, piedras, y Satanás ahí se la envió. Usted es hijo de Dios. Vea pues, en este peladero hijo de Dios, vea pues. No, pues, ¿qué tal? Ese papá suyo, como lo tiene aquí, aguantando hambre, yo no veo nada aquí, por aquí, cercano, que ese es el papá que usted tiene. Porque Satanás lo que va a hacer es buscar qué necesidad tienes en el momento para decirte, a ver, y si Dios lo quiere, por qué no le demanda de una vez el mercadito? ¿Por qué no le paga la deuda rápido? ¿Por qué no lo pone en el sitio que quiere? ¿Y por qué no le, por qué no, y por qué no, y por qué no le da la pareja? ¿Y por qué no le da la plata? ¿Y por qué no le da el estudio? ¿Y por qué no le da? ¿Por qué no le da? ¿Por qué no le da? O sea, empieza a avasallarte, a poner en duda que tú eres un hijo amado. Esa es una estrategia vieja, tan vieja como desde Adán y Eva. Usa lo que es una prueba de Dios o una dificultad de parte de Dios para que tú descanses en su amor, para ponerlo como una necesidad y un descuido de parte de Dios. O sea, volvemos a lo mismo. Es que él voltea y voltea las cosas para enredarlo a uno. Él le gusta, otra estrategia que va a utilizar también es colocar el microscopio para tus pecados y agrandarlos a tal punto que quiere que
tú veas tan grande el pecado y coloca a la cruz de Cristo como un crucifijo, chiquitico, chiquitico. Entonces dice, no, mire, es que su pecado es tan grande que usted que se va a acercar con esa. No, eso ni Cristo, hermano, lo puede cubrir. Vea, es que mire el pecadote que usted tiene. Es que véalo, véalo, vea. Sienta ese pecado. ¿Sí ve? Entonces va a buscar siempre hacerte sentir que ese pecado fue tan grave que la cruz no es suficiente. Que ahí el amor de Dios, no, menos. No, 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 ni se acerque por allá, hermano, que usted peligra. Otra es cuando el Señor te ha dado una promesa y todavía no está en cumplimiento. Entonces, tú sientes que Dios no te ama porque no te ha cumplido la promesa o porque las cosas no se dan como tú quieres, ¿no? Otra tiene que ver con utilizar el no merecimiento, tratando de llevarte a tus propias fuerzas. No es que usted no se lo merece, es que usted, vea, la falta de, es que usted fuera un poquito más disciplinado, usted fuera más diligente, el Señor le daría más por méritos. Entonces te lleva a pensar en todas tus faltas, en todo lo que te falta. Otra es meterte en el orden antiguo del pacto, es decir, en la ley. Vea, es que Dios no lo puede bendecir a usted porque es que usted no ha sido lo suficientemente obediente. No, es que Cristo, no. Usted, como no ha obedecido como es, entonces no, Dios no lo puede bendecir. Cuando ahí está Gálatas 5:4, que dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando el Señor le está diciendo, no, un momentico, es que no es por, las bendiciones en Cristo ya no son por obediencia. En el antiguo pacto sí, en Cristo ya no. En Cristo Dios no está mirando cuánto obedeciste para poderte bendecir. Obvio que cuando tú, en tu naturaleza nueva, empiezas a caminar en el orden del Señor, pero por fruto, porque te nace, porque se deleita tu corazón, porque es un fruto que se deleite mi espíritu en la ley de Dios, y por lo tanto, desde afuera se ve como que hay tan obediente, pero en realidad es como que, ¿cuál obediencia? Es que esto me nace. Ay, mira, tan obediente, perdonó. No, yo no estoy obedeciendo, es que me nace perdonar. Es que no es por ley. A eso se refiere la gracia. La gracia me capacita para ir por encima de la ley, no para andar quebrantando la ley como algunos piensan. No, es que me capacita porque me nace, sale como fruto. Pero el día que me empieza a fluir, ser más diligente, será un fruto. Pero incluso la bendición puede llegar mucho antes de que yo logre el fruto. Es más, a veces por la bendición, el Señor lo que hace es generar un sentimiento tan grande de agradecimiento que lo que nace es el fruto. Entonces, no se pierda, no se enrede. Los dos pactos son distintos. Este nuevo pacto es mucho mejor, crean. Es un pacto que te transforma desde dentro. Es un pacto que te llena desde dentro de su amor. Esto no es obligado. Esto, si una mamá comprende esto, descansaría tanto, sobre todo las mamás que creen que son las que tienen que ser las responsables de los resultados de sus hijos, ¿no? Pues así no lo ha hecho creer la cultura y así se levantaron las mamás, desafortunadamente. Luego, algún día hablaremos de eso, pero descansaría tanto una madre cuando puede descansar en que Cristo, cuando descansa en la obra de Cristo y que Cristo hará la obra en sus hijos. Y llevar a sus hijos más bien a que conozcan es al Señor, en vez de, vea, sea disciplinado, vea, ordenado, porque si el Señor no lo va a bendecir si usted no es disciplinado, vea, que si no es ordenado, Dios no lo bendice, vea. Ay, por favor, vas a meter a tus hijos en Cristo, pero meterlos en el antiguo pacto, eso es echar vino nuevo en odres viejos. Se te va a reventar esa vaina. No funciona. Déjalos que se acerquen al Señor, que disfruten de Cristo y Él se encargará. En amor, los verás en amor, enamorados haciendo las cosas. Entonces, otra estrategia, te hace ver tu viejo hombre para descalificarte, para desviarte de la nueva creación en Cristo. ¿Sí ve?
Es que usted, como siempre, con su mal genio. Yo sabía que eso tarde que temprano iba a terminar en lo mismo. Otra, te muestra tus fallas a la luz de la ley. Otra, te hace creer que Dios tiene hijos preferidos. No, es que eso es para otros. Dios le responde a otros. A mí no, eso es. Otra, que Dios te perdona, pero que te rechaza. Sí, sí, yo lo perdono, pero te tengo allá. Ah, eso es humano, ¿sí? Pero eso no es de Dios. Todas estas cosas tienen una base fundamental. La base fundamental es el amor, poner en duda el amor de Dios. Por eso la obra de Cristo, sobre la cual el Señor ha puesto que su amor, si hay algo en lo que pueden creer, es en el amor de mi Hijo, en que yo entregué a mi Hijo, en que aún ustedes siendo pecadores, ¿que hicieron algo bueno? No, pero siendo pecadores, yo mandé a mi Hijo por amor. Ese es la estocada crucial, que Dios nunca ha demandado de nosotros nada bueno para poder amarnos, sino que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso en Romanos 8, del 29 al 39, tú vas a leer que el Señor empieza a hablar de quién está contra nosotros, el Señor dio su Hijo, quién es el que acusará a los escogidos, Dios es el que justifica, quién los va a condenar, Cristo es el que murió, pero también resucitó, quién nos separará del amor de Cristo, nada, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la novedad, ni el peligro, ni ninguna otra cosa. Y todo lo encierra en que, a ver, no pongas más en duda mi amor, porque no hay nada creado que pueda separarme de ti, de mi amor hacia ti. Punto, cadeneta, punto. No le dé más vueltas y no se ponga a discutir con Satanás bobadas, que el punto es, te amo, decidí amarte y te amaré por siempre. Punto. Y para que vayamos viendo rápidamente, en Lucas 19 vas a encontrar la historia incluso de Zaqueo. En esa historia, cuando Zaqueo baja enseguida, cuando el Señor, él quería ver al Señor, seguramente había escuchado de Jesús, y el Señor le dice, ven, necesito ir a tu casa. Dice en el versículo 7, Lucas 19, 7, al ver esto todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Bueno, en el Antiguo Testamento les decía que lo justo era que un sacerdote no debía acercarse ni siquiera a un pecador, incluso si tenía pecado grave, porque moría en el lugar santísimo. Pero incluso el pecador en el antiguo pacto contamina lo sagrado. Un pecador contaminaba lo sagrado. Si había una mujer menstruosa, se va sentado en una silla, esa silla no se podía sentar un sacerdote porque quedaba contaminado. Lo que tocara esa persona, si era leproso, si estaba en algún tipo de pecado y tocaba algo, eso ya no se podía tocar por un sacerdote porque eso ya estaba contaminado. Mejor dicho, lo sagrado era contaminado. Cuando venimos ante el Señor Jesús en el nuevo pacto, el Señor Jesús no es que deje de ser santo, es santo. Lo que pasa es que viene con la misericordia, viene con el amor, viene con la verdad, viene con la gracia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Jesús, siendo súper santo, hiper santo, mega santo, se puede sentar con un pecador. Y ese es el nuevo pacto. ¿Es la diferencia? Puede recibir comida de un pecador. Puede comer en los platos tocados por un pecador, en la mesa tocada por un pecador. Entra en la morada de un pecador y él sigue siendo santo. Y por el contrario, mire lo que ocurre. Pero Zaqueo le dice resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. ¿Eso lo hizo la ley? No, la gracia. La mitad de mis bienes, y si tengo algo que a alguien he defraudado, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué está mostrando Jesús aquí? Que en la gracia, mira la transformación que da este hombre que durante mucho tiempo venía enriqueciéndose a costa de los impuestos de los demás.
¿Qué fue eso? ¿Resultado de la ley? ¿De volver? ¿O fue resultado del amor, de sentirse amado, aceptado porque Dios vino a su casa? La gracia. La gracia trae esos resultados. Pero no es ley. Ahora que te he perdonado, hijo, tienes que devolver. No, no, no. Esto fue algo que fluyó. Y muchas veces era así. Como otras veces no había que devolver nada. La mujer en adulterio, bueno, ahora devuélvele los maridos a las otras y va, encárguese de arreglar lo que usted dañó. Pues no, vete y no peques más. ¿Ves? Una mujer extranjera, considerada no solamente impía en el Antiguo Testamento, sino impura, porque venía con un flujo de sangre de hace como 12 años, Jesús permite que se le acerque y toque su manto. Para un sacerdote que le tocaran el manto una mujer así, ya él quedaba inmundo, le tocaba quitarse la sotana o el manto y luego quedarse unos días cumpliendo en el ritual del antiguo pacto la santificación. ¿Y qué hace Jesús en cambio? Uy, alguien me ha tocado, salió poder de mí. Ah, ha sido tu hija, ok, entonces tu fe te ha salvado, vete, no, vete, has sido salva. Y entonces la impura, al tocar al santo, al misericordioso, quedó pura, quedó limpia, quedó libre. ¿Ven la diferencia de los pactos, por favor? ¿Ven la diferencia de los pactos? ¿Ven la diferencia del amor transformador, que es el amor el que transforma y el que trae resultados? No es la ley, no es la exigencia, no es la acusación, no es el dedo señalador. ¿Ven cómo es de diferente ser transformados en su amor? Esto es lo que venimos predicando. De esto venimos hablando. Es el amor transformador del Señor, el nuevo pacto en acción. Como consecuencia, vamos viendo entonces que el Señor nos recoge de nuestras tristezas, dolores, de nuestras cenizas y nos lleva al gozo, del lamento al baile. Nos transforma, que era hosco, ahora ya soy amable, que no era perdonador, ahora perdono, que antes andaba de doble ánimo, ahora estoy de buen ánimo, que antes era insoportable, ahora soy el que soporto, que antes tenía un temperamento débil, ahora estoy fortalecido, que antes andaba en depresión, ahora estoy en gozo, que antes andaba con mal genio, ahora estoy alegre, ahora soy un hombre renovado, que estaba en amargura, ahora estás en contentamiento, que eras un avaro, ahora sos generoso. ¿Qué es eso? La transformación del amor, el amor transformando vidas. Eso es lo que el Señor nos invita. Y para finalizar, en 1 Pedro 4:7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Cuando yo ya soy transformado, entonces estoy capacitado para dar frutos. ¿Sí ven? Primero tengo que recibir el del Señor y sentirme amado por Él, para luego poder dar frutos. Primero, enraízate, tus 7 años, yo no sé cuánto tiempo será, tus 7 años, y luego vas a ver el fruto del Señor. Pero deja de andar exigiéndote. Es que usted ya debería ser un cristiano que no sé qué, es que ya debería de no sé qué. A ver, deja que el Señor te cure a fondo, que puedas creer en Él y verás cómo este nuevo pacto que es en Cristo Jesús, en su amor, tú te transformas, creces, das frutos y tienes una vida transformada, familias transformadas, relaciones transformadas. Que el Señor te bendiga. Llegamos al final de este tema por hoy y vamos a orar.